Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Departamento de Obras Públicas anuncia cierre de vías. Super Duet Center llega con su sección de ropa exclusiva y a la moda. Venezuela empieza a recibir millones de dólares de petróleo. Niña sobrevive después de tragarse un juguetito en Paraguay. Comerciante recibe pedido después de 16 años. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a ustedes que se encuentran bien sintonizados de Primera Plana, esperando que hayan tenido un excelente jueves. Empezamos con noticias locales y en esta oportunidad con el anuncio realizado recientemente por el Departamento de Obras Públicas y el Departamento DIP para lo que tratan los cierres especiales en la avenida Adrián Laclay Boulevard y también Henny Eyman Boulevard. Esto tiene que ver con la reconstrucción de un parque que estarán haciendo, el parque conocido como el Monumento de la Guerra o Monumento a los Soldados Caídos, y también de las diferentes cierres que van a tener para lo que trata la ruta del Carnaval. La Dirección de Infraestructura y Planificación DIP, conjuntamente con el Departamento de Obras Públicas y en conjunto con el Ministerio de Infraestructura, informaron sobre los cambios relacionados con la ubicación de los puestos a lo largo de la ruta del Carnaval. DIP publicará la ruta actualizada de estos puestos en su página web www.dip.aw. Estos cambios están relacionados con el cierre de la vía Adrián Laclay Boulevard debido a la reconstrucción del Parque del Monumento de Guerra o Monumento de Soldados Caídos. Dicho parque será conectado con la isla del lado opuesto, convirtiéndose en un solo parque. Los cambios propuestos afectan principalmente a los puestos S3A hasta el 136. Los puestos de la Cruz Roja y el Cuerpo Policial han sido reubicados por razones de seguridad a una ubicación cercana al puesto Ambulancia, con el fin de garantizar el acceso y la seguridad en caso de una emergencia. Asimismo, se informa que el departamento de DIP se encuentra en el proceso de distribución de todos los permisos de puestos para el carnaval y es importante que tengan atención. Se permite colocar trailers a partir del 26 de enero del 2026 y los trailers deberán ser retirados antes del 18 de febrero. Cabe resaltar también que esto va a ocasionar un cierre también de la vía Henny Eyman Boulevard que colinda junto con la avenida Adrián Laclay Boulevard. Cambiando de tema, tenemos información por parte de Enseñanza para Empleo, pues van a abrir distintos cursos especiales, así que preste mucha atención a la siguiente información. Enseñanza para Empleo indicó a través de sus redes sociales los cursos que van a estar ahora disponibles. Sin embargo, es importante que se registren hoy mismo antes de que los lugares se llenen. No esperen, regístrense hoy mismo y tomen de inmediato el primer paso para un mejor futuro. Para más información podrán tomar contacto con Enseñanza para Empleo a 582-5662 o pasar libremente a su oficina situada en Englandstraat número 33. Según lo que han indicado, Enseñanza para Empleo tiene distintos cursos especiales en distintas áreas para que las personas no solamente puedan, por ejemplo, aprender idiomas de holandés o también inglés, papiamento, pero también hay, por ejemplo, cursos de supervisión, management, sales and marketing, recursos humanos y muchísimo más. Para más información podrán visitar su página web. Recientemente estuvimos en Super Duet Center en Chava con la hermosísima colección de ropa que ellos tienen y que acaba de llegar desde Colombia. Prendas exclusivas y de alta gama para mujeres, para hombres, para niños, ropa para entrenar y mucho más. Nos encontramos desde Super Duet Center, en donde ustedes, si están buscando lucir a la moda, van a poder encontrar los diferentes outfits para esta temporada. Nuevas colecciones que ya han tenido y han llegado y han marcado tendencia para todos ustedes. Ropa de diseñador y mucho más. Sí, tenemos la nueva colección, tenemos una colaboración de Andrés Pajón con Fernando Cartagena y seguimos con la colaboración con Pilar Castaño. También tenemos una nueva colaboración con Leal de Carets, que es la nueva diseñadora en colaboración con El Éxito. En colaboración tenemos muchas modas muy lindas que vamos a seguir sacando a continuación.
Bueno, tenemos la ropa deportiva, tenemos deportivo para hombre, tenemos deportivo para mujer, también tenemos algunas que otras pijamas, people de hombre, people básico, tenemos diferentes variedades en ropa para bebé, para la playa, tenemos diferentes, desde el más chiquitos hasta el más grande. La colección y la marca del éxito mismo, que son las marcas de People, Architect y Bronzini Active. Bueno, invitamos al pueblo de Aruba para venir aquí a Super Duet Center. Tenemos diferentes colecciones, vamos a sacar diferentes colecciones, también muy lindas colecciones entre shorts, todas cosas, variedad y deportivos también. Como sabemos, estamos en una temporada donde hay muchos eventos, estamos en medio del carnaval o también tenemos conciertos y nos encanta lucir a la moda. Acá en Super Duet Center en Shaba, ustedes van a poder encontrar distintas colecciones que están muy a la moda, como por ejemplo brillantes, luces espectaculares para que podamos lucir como tiene que ser. En esta sección de ropa que está especializada para todos los gustos, ustedes van a poder conseguir prendas de diseñador, pero también prendas exclusivas que no conseguirán en ninguna parte. Para mujeres que de pronto son un poco más clásicas, que les gusta estar a la vanguardia o también un poco más atrevidas. No olviden visitar la sección de las pijamas, que son muy cómodas y también son especiales para las mujeres, no solamente para poder estar en casa, pero para también poder descansar y mucho más. Delante van a poder encontrar también la sección de ropa interior femenina con diseños exclusivos, pero también delicadas para nosotras las mujeres. Y en Duet Center no dejamos a un lado a los caballeros, pues también tenemos una sección especializada para ellos. Nuestros hombres tenemos jeans, camisetas, ropa para entrenar, sacos para que de esta manera luzcan a la moda. Y nuestros chiquitines también tienen un lugar muy especial en Super Duet Center. Aquí ustedes van a poder encontrar una gran variedad de prendas exclusivas que vienen desde Colombia para que nuestros menores también puedan lucir a la moda. Hay una gran variedad, por ejemplo, de shorts, blusas, vestidos y mucho más. Así que les extendemos una gran invitación para que ustedes vengan a Super Duet Center en Shaba y disfruten esta gran variedad de prendas exclusivas que solamente acá podrán encontrar y de esta manera lucir a la moda. Empezamos nuestra ronda internacional en Venezuela con la vicepresidenta encargada de este país, Delcy Rodríguez, que anunció oficialmente que habían recibido por lo menos $300 millones de venta de petróleo por parte de los Estados Unidos. Indicó que serían los primeros y también anunció para qué los van a usar. Vamos a compartir información con el país. Hoy debemos informar que han ingresado recursos producto de la venta del petróleo y han ingresado, de los primeros 500 millones, han ingresado 300 millones. Esos recursos irán para cubrir y financiar el ingreso de nuestros trabajadores y de nuestras trabajadoras, proteger el poder adquisitivo de los trabajadores y las trabajadoras de Venezuela, protegerlo de la inflación, protegerlo del impacto negativo de los vaivenes en el mercado cambiario. Esos primeros flujos serán utilizados y empleados a través del mercado cambiario en Venezuela, de la Banca Nacional y del Banco Central de Venezuela, justamente para consolidar y estabilizar el mercado y proteger el ingreso y el poder adquisitivo de nuestros trabajadores y de nuestras trabajadoras.
Y estas son unas impactantes imágenes que llegan desde Colombia, cómo el Tren de Aragua sigue afectando específicamente a los comerciantes. El modus operandi de ello no solamente son extorsiones, pero también mucha sangre y también llegar a los locales comerciales a intimidarlos. El blanco de los disparos es un concesionario de vehículos. Quienes lo atacan son delincuentes del Tren de Aragua que exigían una extorsión que el comerciante se negó a pagar. No fueron las únicas víctimas. Como ellos, otros comerciantes de Yopal, Casanare, recibieron amenazas a través de videollamadas. Para la policía, fue el intento de ese grupo delincuencial de actuar en esa ciudad. Una de esas amenazas es esta. Ni el gobierno te van a cuidar ni te van a proteger las 24 horas del día. Si no buscas manera de comunicarte conmigo lo más antes posible, te incomodaré a cada uno de tus trabajadores o dejará de existir tu negocio. Atentamente, OFDY. La OFDY, según la policía, son las siglas de la llamada Oficina Federal de Yopal, como inicialmente se hicieron llamar los del Tren de Aragua. Una sigla que utilizaban en los panfletos para sembrar terror entre los habitantes, como lo hizo en ese momento el encapuchado, identificado por la policía como alias Mamadeo, un coordinador delincuencial del tren, que tras sus actividades en Bogotá, recibió órdenes de su máximo jefe, alias Niño Guerrero, para trasladarse a Casanare y apoderarse de todas las economías criminales de la región. Era una buena plaza para realizar diferentes tipos de delitos en la cartera que tendría el Tren de Aragua, como sería la extorsión, el hurto a vehículos, el sicariato, hurto a personas, hurto a residencias, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Alias Mamadeo llegó a Yopal acompañado de otros 4 delincuentes de su grupo, entre ellos alias Mortadela. Como supuestos habitantes de calle y consumidores de drogas, se infiltraron en las bandas más grandes de microtráfico y luego, según la policía, mataron uno a uno a los jefes de los expendios de drogas ilegales de la zona, como lo evidencia una grabación telefónica. Y nos vamos a Paraguay con una noche literalmente de terror que vivió una familia al momento en que la menor se tragó al parecer un zapatito de juguete y ella se estaba ahogando. Gracias a la rápida intervención por parte de los bomberos, le salvaron la vida. El hecho ocurrió cuando una madre irrumpió en el cuartel de bomberos voluntarios, cargando a su hija de 4 años que luchaba por respirar. Los bomberos actuaron rápidamente aplicando maniobras de primeros auxilios para despejar la vía aérea de la menor. Tras unos tensos momentos, la niña logró expulsar el objeto que le habría provocado el atragantamiento y recobró la respiración, llenando de alivio a todos los presentes. La pequeña fue trasladada a un centro asistencial donde los médicos confirmaron que se encuentra fuera de peligro. Desde el cuartel de Ñemby aprovecharon para recomendar a la población la importancia de capacitarse en maniobras de primeros auxilios para este tipo de emergencias y destacaron que, ante cualquier situación crítica, la rápida presencia de bomberos puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Fue un objeto blanco pequeño, aparentemente sí fue un pedazo del juguete, un zapatito de una de sus muñecas. Y nos vamos a Venezuela porque allí se llevaron a cabo las elecciones para lo que tratan los campesinos y la parte agroalimentaria. Según lo que ellos han indicado, quieren seguir el legado que les dejó Nicolás Maduro. Venezuela ha vuelto a las urnas, esta vez para escoger a los delegados campesinos que tendrán representación territorial, regional y nacional. Es organizar a los productores para generar, ¿verdad?, en el campo un nivel productivo mayor y defender la patria a nivel de soberanía alimentaria y garantizar a los habitantes de Venezuela nuestra producción. Este es uno de los 15.543 consejos campesinos que existen en todo el país y en los que coexisten más de 1 millón de trabajadores del campo. Este sector integra los 14 motores de la economía productiva venezolana. Somos una punta de lanza en producción, porque nuestra Venezuela querida tiene todas las riquezas que necesita el mundo y entre esas está la producción. Y aunque nuestro presidente Nicolás Maduro se encuentre secuestrado, toda esta masa de campesinos seguiremos garantizando la agroalimentación para toda la nación de Venezuela. Y es que, pese a la coyuntura, tras la agresión estadounidense, el campo no se detiene.
Esta es la continuidad del plan de gobierno para el desarrollo que propuso el presidente Nicolás Maduro. La elección es una muestra de defensa de la soberanía y acá no han escatimado para rechazar la agresión norteamericana. A la violación de nuestra soberanía nacional, al derecho, a la vida, a la independencia de nosotros de ser un país libre. Siguen las protestas en lugares como por ejemplo Minneapolis en los Estados Unidos en contra de la agresión que ha tenido las guardias de la migración conocido como ICE. Según lo que ellos han indicado, las personas tienen miedo de asistir a colegios, restaurantes, hospitales y mucho más. Los residentes de Minneapolis, la ciudad más grande del estado de Minnesota, Estados Unidos, salieron el martes a las calles en una nueva jornada de protestas contra lo que describen como prácticas violentas de aplicación de la ley, en particular por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos. El 7 de enero, Rena Wood, ciudadana estadounidense de 37 años, murió tras recibir disparos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Minneapolis durante un operativo federal. Se trata de una operación que para muchos locales es cruel, racista y completamente injustificada. Están seleccionando gente al azar. No debería ser así. No se están enfocando lo peor de lo peor. Se trata de defender lo que es correcto y defender a quienes no pueden defenderse por sí mismos. Aquí en Minneapolis tenemos muchos agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas que no solo detienen a inmigrantes indocumentados, sino también a ciudadanos legales. Trabajo en un hospital de esta zona y tenemos padres que temen ir al hospital a visitar a sus hijos. Esto es un gran problema porque temen ser detenidos. Como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas no solo detiene a inmigrantes indocumentados, cualquier padre que no luzca blanco tiene miedo a ir al hospital, temeroso de que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas esté patrullando las áreas públicas y se los lleve. Algunos manifestantes acusaron al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de utilizar tácticas brutales y operar sin una base legal suficiente. Protestamos porque el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas está en Minnesota, porque sus tácticas son tan brutales y no cumplen la ley, no tienen órdenes judiciales. Y ese tipo de cosas son muy problemáticas. Pero, lamentablemente, el Departamento de Justicia no está haciendo su trabajo y está permitiendo que esto suceda. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Importancia de la donación de sangre. Apareció un container flotando en el mar. Sponsor oficial de Carnaval de Aruba. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Share your Pringles Carnival moments y gana $200 Tursi Munch. Eating Pringles, taste nice así. Come Pringles, pop the flavor. The official snack of Carnival. Share my Pringles en Desbacanal. Share your moments and my prices. Pop the flavor. Pop the flavor. Pop the flavor. Share my Pringles Carnival moments e gana $200 Tursi Munch. Visita a página de Facebook de compra para más información. De 72 nos te sigue demostrando, nos hago celebrar y contagia como vibra. Hay que bailar, gozar, cantar, fiesta y novidad y cuidarnos isla. Basura nos está en la amable, gente agradable, la naturaleza nos está responsable. Nos sigue brillando, como vibra, celebra sin olvidar, Guarubata nos lugar. Van serio. Iniciativa de Aruba Tourism Authority.
Mai, dal pes controlla llega. Aha, e professional nan di berdata llega, la gama in baiwa. Llega, mai bispo te mata nan. Bom dia, meu. E mata nan, aí tem problema. Ya, mai, está claro. Bate un monte bom? Seguro, seguro. Bom dia. Bom dia. Mai, vou que trabalho acaba, vou botar cana llega. Limpa mi pinche cabeza. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Hoy en nuestro segmento de salud les vamos a hablar sobre la importancia de donar sangre, no solamente porque esto nos regenera nuestras células, pero también porque para bancos de sangre o también hospitales esto es de vital importancia para salvar más vidas. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. El clima extremo, eventos de donación de sangre cancelados y los niveles más altos de enfermedades respiratorias en más de 25 años han afectado muchísimo a los suministros de sangre de Estados Unidos. Tenemos una escasez severa de sangre. La doctora Courtney Lawrence de la Cruz Roja estadounidense dice que el inventario de sangre alrededor del país ha bajado un 35% solo en el último mes. Esta sangre va a los pacientes de emergencias, cirugías o durante partos. También se le administra a las personas con enfermedades de la sangre, como anemia drepanocítica y a los pacientes de cáncer. La sangre es extremadamente importante para que los hospitales ofrezcan cuidado que salve las vidas de sus pacientes. La donación de plaquetas de todos los tipos de sangre también es necesaria, especialmente la tipo O, que es universal, como también A y B negativos. Los donantes pueden buscar por su código postal para un evento de donaciones local en redcrossblood.org. Las citas para donaciones también se pueden agendar llamando al 1-800-RED Cross o por la aplicación de la organización. Si se siente bien y es seguro viajar en su clima, realmente dependemos de que venga, done sangre y ayude a apoyar a los pacientes que lo necesitan. Y empezamos en nuestra sección de las más virales con estas imágenes que ocurrieron en un puerto en Madrid, como un container al parecer se soltó de uno de los barcos y empezó a flotar hasta llegar a la costa. El hallazgo de un contenedor vacío flotando en el Golfo Nuevo sorprendió a vecinos y autoridades del Puerto Madryn y motivó a la intervención de la prefectura para asegurar la estructura y coordinar su retiro. Se trató de un contenedor tipo reefer de 20 pies que cayó al agua desde el muelle, donde una jornada marcada por fuertes ráfagas de viento en esa zona. Según informaron medios locales, el episodio se produjo allí en este muelle cuando el contenedor se encontraba vacío y apoyado sobre un semirremolque durante tareas operativas. La administración portuaria explicó que la estructura estaba destinada a cargar pescado congelado desde un buque y que la intensidad del viento provocó su desplazamiento y posterior caída al mar. Y a través de redes sociales, un pediatra explica qué hacer al momento en que un menor se ahoga. El pediatra Diego Montes compartió en su cuenta de Instagram, en la cual tiene más de 1,5 millones de seguidores, un video acerca de cómo realizar la famosa maniobra de Heimlich con el propósito de saber cómo actuar si un niño se atraganta y no hay personal médico cerca. Esta técnica puede marcar la diferencia y salvar vidas. Es un procedimiento básico de primeros auxilios que sirve para destrabar una vía aérea cuando también se ve obstruida.
La misma consiste en hacer compresiones rápidas hacia adentro y hacia arriba. En el reel gráfico y actuado, este pediatra enseña cómo reproducirlo y qué hay que tener en cuenta antes de llevarlo a cabo. Allí él muestra detalladamente la maniobra de Heimlich paso a paso. De una forma correcta, hay que poner de pie a la persona afectada y luego tienen que darle 5 golpes en la espalda. Después hay que agarrar con el pulgar arriba del ombligo, abrazando atrás del sujeto y presionándolo hacia adentro y hacia arriba durante 5 veces. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Loto, la Lotería de Aruba. El acumulado sigue subiendo. Loto, la Lotería de Aruba, llega con su acumulado para mañana viernes 23 de enero porque podrás ganarte 475,000 florines con el mini mega y con solamente 2 florincitos más podrás ganar 250,000 florines extra con el Mega Plus, lo que nos da un tremendo acumulado de 725,000 florines para mañana viernes. Compra tu ticket del mini mega y su Mega Plus antes de que sea tarde. No olvides que el Loto 5 para este sábado, su acumulado está en 110,000 florines. Loto, la Lotería de Aruba. Y continuando con más de esas historias, les muestro algunos videos que se han viralizado de unos supuestos retos que hacen en redes sociales de aguantar en una barra. Sin embargo, hay personas que han comentado que podría ser una estafa. La primera quincena de enero dejó varios videos virales en Mar del Plata, en Argentina, y en esta ocasión apareció uno más que parece haber invadido la popular allí ciudad de la costa argentina. La propuesta es simple: aguantar 100 segundos en una barra de dominadas y ganar 50,000 pesos argentinos en la mano. Pero no todo es tan fácil como parece, ya que hay muchas críticas en el juego de redes sociales. Para participar se deben pagar 7,000 pesos argentinos y poner las manos al mismo lado, aunque el precio puede variar en las distintas sedes repartidas en Mar del Plata. Lo que sí coincide en cada puesto es que aquellos que consigan ganar el desafío se irán con 50,000 pesos en efectivo. En primer lugar, parecía ser muy accesible para las personas musculosas o habituales usuarios también del gimnasio, pero tampoco es el caso, por los que quienes quieren participar fueron duros con los organizadores, pues también entre los principales comentarios de las distintas publicaciones se destacaron: esa barra tiene menos estabilidad que Argentina. Llegando un tiempo, el fierro empieza a girar y nadie llega a los 100 segundos. Deberían multarlo por estafa y fraude. Este juego es súper antiguo y funciona así. En YouTube está lleno de estos timos y muestran cómo lo hace, indicando que al parecer debería ser allí una estafa. Y los dejo con este comerciante libanés que recibió un pedido que había hecho, escúchelo muy bien, hace 16 años de celulares y le llegaron Nokia. Muchos de ellos indican que son unas reliquias. ¿Ustedes se imaginan hacer un pedido de celulares de última generación para su negocio, pero que estos lleguen 16 años después? Esto fue lo que ocurrió a un comerciante en Libia, que fue sorprendido por la peculiar entrega, a lo que generó una ola de comentarios en las redes sociales. El dueño del negocio de ventas móviles en Trípoli hizo un pedido grande, según relató en X, ya que quería expandir su tienda con nuevos y modernos modelos. No obstante, cuando solicitó los dispositivos de la marca Nokia en el 2010, al poco tiempo se desató el conflicto en Libia, lo que generó que todas las entregas se retrasaran. Todo parece indicar que el vendedor había desestimado que lo entregarían los celulares, pero grande fue su asombro al ver el paquete que llegó a su destino, pero más de una década después. Son reliquias, señaló en el video, que ha generado una ola de comentarios. Cabe mencionar que la guerra civil en el país entre fuerzas del coronel Muammar allí y grupos rebeldes que buscaban derrocar al gobierno solo duró unos 8 meses, pero ocasionó que hubiesen grandes cambios. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo que hace posible Primera Plana, como siempre les agradecemos por su fiel sintonía. En redes sociales no se les olvide seguirnos, estamos en Facebook como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que tenemos acá en su canal en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.